Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y estoy seguro de que a ustedes también les va a impactar. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de lo que se rumorea, y parece que no es un rumor cualquiera, sobre dos de las estrellas más queridas del panorama turco y, por qué no decirlo, mundial, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. ¿Están listos para sumergirse en este torbellino de especulaciones y, quizás, de verdades? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos para ustedes. El mundo de la farándula turca es un hervidero constante de noticias, rumores y, a veces, confirmaciones que nos dejan sin aliento. Y hoy, el nombre que resuena con más fuerza es el de Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos actores que conquistaron nuestros corazones con su química innegable en la exitosa serie Erkenci han sido objeto de innumerables especulaciones sobre su relación personal desde que compartieron pantalla. Y ahora, después de tanto tiempo, parece que hay algo nuevo en el aire, algo que ha prendido la chispa de la curiosidad y la emoción entre sus miles de fans. Estamos hablando de una posible reconciliación, de un regreso que muchos daban por imposible, y que hoy, 14 de diciembre de 2025, está en boca de todos. La historia entre Can y Demet es en sí misma digna de una telenovela. Su coqueteo en la pantalla, la evidente atracción mutua, las miradas que decían más que 1000 palabras, todo ello alimentó la fantasía de los espectadores, que instantáneamente los convirtieron en una de las parejas más deseadas del momento. Después de la serie, sus vidas tomaron caminos diferentes. Can exploró proyectos internacionales, ganando una gran popularidad en Italia y más allá, mientras que Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. A pesar de sus vidas separadas, la conexión que crearon en Erkenci nunca se disipó del todo en la mente de los fans. Cada pequeña interacción, cada like en redes sociales, cada comentario, era analizado con lupa, buscando cualquier indicio de que esa chispa seguía viva. Y es precisamente de esos indicios de los que vamos a hablar hoy. Las últimas semanas han estado plagadas de rumores, y no son los típicos murmullos que desaparecen al día siguiente. Parece que ha habido movimientos, encuentros, y una serie de coincidencias que han puesto a la comunidad de fans en un estado de frenesí. Se dice, y estas son fuentes bastante fiables, que Can Yaman ha estado pasando más tiempo en Estambul de lo que se pensaba, y no solo por motivos profesionales. Algunos paparazzi siempre al acecho habrían captado imágenes de encuentros supuestamente casuales, pero que por la naturaleza de los mismos levantan muchas sospechas. Imaginen la escena, un café acogedor en algún rincón de Estambul, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles, y de repente ¡boom! Dos figuras reconocibles, que todos hemos visto juntos en pantalla, compartiendo un momento. Según lo que se está comentando, estos encuentros no han sido aislados. Han sido varios y en diferentes circunstancias, lo que sugiere que no se trata de meras coincidencias. Lo más intrigante es que aunque intentan mantener un perfil bajo, la cercanía que se ha observado en estas supuestas apariciones públicas es la misma que enamoró a millones de espectadores hace años. Pero vamos a ir un poco más allá de los rumores y las fotos que circulan. ¿Qué es lo que alimenta estas especulaciones? Por un lado, la vida sentimental de ambos ha estado en el punto de mira. Demet ha tenido relaciones, algunas más públicas que otras, y Can también. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha logrado eclipsar la sombra de Erkenci y la pareja que formaron. Para muchos ellos pertenecen juntos en el imaginario colectivo, y cualquier otra pareja con la que se les relacione parece no ser la correcta. Ahora entramos en el terreno de las confirmaciones, o al menos de las indirectas. Se dice que Can Yaman ha hecho cambios significativos en su agenda. Ha pospuesto algunos compromisos, ha acortado estancias en el extranjero, y parece estar priorizando su tiempo en Turquía. ¿Y adivinen con quién coinciden estas prioridades? Sí, con la agenda de Demet Özdemir. Esta coincidencia no es algo menor. Cuando dos personas tan ocupadas y con carreras tan demandantes empiezan a ajustar sus horarios de forma tan sincronizada, es difícil no pensar que hay algo más que una simple amistad o un reencuentro casual. Además, las redes sociales. El eterno campo de batalla donde los fans buscan pistas. Se ha observado un aumento en la interacción entre Can y Demet.
Plataformas como Instagram. No son interacciones directas como un mensaje público, sino más bien sutiles. Likes a fotos antiguas, comentarios breves y efusivos en publicaciones recientes que podrían interpretarse como un guiño, un saludo discreto. Estos pequeños gestos, insignificantes para la mayoría, para los seguidores más acérrimos de la pareja son como señales del código Morse, descifrando un mensaje oculto de esperanza y posible reconciliación. Y aquí viene la parte más emocionante. Se rumorea, y esto es una filtración de fuentes cercanas a ambos, que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. No se trata solo de una serie, sino de algo que podría ser mucho más grande, algo que podría reunir a la dupla Yamanov-Demir de una manera que nunca antes habíamos visto. Las conversaciones estarían en una fase avanzada, y aunque los detalles son escasos, la posibilidad de verlos compartiendo pantalla una vez más, y en un contexto que podría ser aún más íntimo y personal que en Erkencikus, está generando una ola de expectación sin precedentes. Imaginen el impacto mediático. Dos estrellas que ya son un fenómeno mundial, reunidas en un proyecto que de confirmarse, sería un absoluto bombazo. La nostalgia, la anticipación, el amor que el público les profesa, todo se conjuga para crear un cóctel explosivo. ¿Será una película? ¿Una miniserie especial? ¿Quizás algo completamente diferente? Las especulaciones apuntan a que podría ser un proyecto que les permita explorar una faceta diferente de su talento, y quizás, solo quizás, la química que los hizo inseparables en la ficción, pueda tener ahora una nueva dimensión en la vida real. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son especulaciones y rumores. Ni Can Yaman ni Demetov-Demir han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y es normal, en el mundo del entretenimiento a menudo se maneja la información con mucha cautela para evitar falsas expectativas o presiones innecesarias. Sin embargo, la acumulación de indicios, la sincronización de sus agendas, las supuestas apariciones públicas y las filtraciones de posibles proyectos han creado una atmósfera de gran expectación. La comunidad de fans está dividida entre la cautela y la esperanza ferviente. Hay quienes creen que esta es la oportunidad perfecta para que retomen algo que nunca debió terminar. Otros, más pragmáticos, recuerdan que las relaciones son complejas y que el tiempo pasa. Pero lo que es innegable es que la idea de ver a Can Yaman y Demetov-Demir juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en sus vidas, enciende una ilusión muy especial. Su conexión era tan palpable, tan auténtica, que es difícil no desear que esa magia pueda repetirse. Y lo que hace este momento tan impactante el 14 de diciembre de 2025 es precisamente la convergencia de todos estos factores. No es una noticia aislada, sino una suma de pequeñas señales que, juntas, pintan un cuadro muy sugerente. Parece que el destino, o quizás el buen hacer de sus representantes, está jugando a favor de los deseos de miles de fans. ¿Qué significa esto para el futuro? Si estas especulaciones se confirman, podríamos estar ante el regreso más esperado del año en el mundo del entretenimiento turco. Un regreso que no solo complacería a los fans de Erkencikus, sino que también atraerá a nuevas audiencias curiosas por presenciar esta posible unión. La expectativa está por las nubes, y solo el tiempo dirá si estos rumores se traducen en confirmaciones. Mientras tanto, nosotros como observadores y apasionados de estas historias, seguiremos atentos a cada detalle. Continuaremos analizando las redes sociales, escudriñando las entrevistas y esperando con ansias cualquier anuncio oficial. Porque, seamos sinceros, la idea de ver a Can Yaman y Demetov-Demir juntos de nuevo compartiendo pantalla, compartiendo historias, y quizás, solo quizás, compartiendo un amor que trascendió la ficción, es algo que a muchos nos llena de ilusión. Así que ahí lo tienen. La impactante noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y que ha puesto a todos a especular sobre el futuro de Can Yaman y Demetov-Demir. Un torbellino de rumores, indicios y esperanzas que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Hemos desgranado los detalles que alimentan esta ola de expectación, desde los supuestos encuentros hasta los cambios en sus agendas y las sutiles interacciones en redes sociales. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos es la guinda de este pastel de especulaciones, y aunque debemos mantener la prudencia hasta una confirmación oficial, la emoción es innegable. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que hay algo real detrás de estos rumores?
¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en un proyecto? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus esperan. That's todo. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, o simplemente con quien creen que disfrutaría de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho más por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.